¿Cómo están? Bienvenidos al sexto programa de esta segunda temporada del podcast de Veritas Fidei. Estamos viendo demonología, ocultismo, satanología y estoy con mi esposa, Mónica. Moni, ¿cómo estás? Hola Cris, el honor es mío estar aquí contigo otra vez. El honor es todo mío y gracias a ustedes por acompañarnos. Hola a todos. Pues Cris, vimos en los programas pasados que el mal no comenzó a existir con el humano, comenzó a existir desde antes de que apareciera el humano, todavía desde antes de la creación del universo, cuando hubo guerra en el cielo, que esto fue la rebelión de Satanás. En Apocalipsis viene todo eso. La Exacto. pregunta, Cris, es ¿por qué decide la tercera parte de los ángeles seguirlo? Bueno, en realidad, Moni, es una gran pregunta y la escritura nos dice poco aquí. Y vamos a entrar un poco en el área de especulación, pero vamos a especular alineados a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no nos aclara categóricamente qué es lo que pasó, pero creo que podemos deducirlo muy fielmente usando lo que ya dice la escritura. Y el que obviamente sepamos poco no quiere decir que sepamos nada. Dios otorga libre albedrío a Satanás y a los ángeles. Ese es el principio básico de esto. Y ya que les otorga libre albedrío, puede haber una rebelión y la hay. Entonces, aquí sería primero pertinente estipular que estamos partiendo de una base de libre albedrío libertario. Es decir, que nos apegamos a la idea de que Dios no ha determinado cada uno de nuestros pensamientos y nuestras acciones de tal forma que nadie pueda hacer algo diferente de lo que haga, de lo que ya ha hecho, sino que tenemos opciones y esas opciones son responsabilidad nuestra y son opciones verdaderas. Y si uno tiene libre albedrío, entonces para cambiar de opinión tenemos que ser convencidos. Y creo que eso es lo que está pasando aquí. Una tercera parte de los ángeles, Moni, se rebelan, se unen a Satanás en su rebelión. Y lo que podríamos preguntar es, bueno, ¿por qué harían tal cosa? Y algunos dicen que, bueno, los ángeles siguieron a Satanás simplemente porque era su líder, era su jefe. Pero yo creo que eso no es suficiente. Yo pienso que Satanás sedujo a los ángeles caídos para compartir sus ideas y los convence de que podrían trabajar juntos en su rebelión. Y la raíz de la rebelión es básicamente que Satanás los convence de que Dios les está reteniendo de todo su potencial, de todo lo que podrían tener, de todo lo que podrían ser. Y piensan que Dios les pide demasiado, que el estándar de obediencia de Dios es demasiado alto, que es incumplible, su ley y sus mandamientos son incumplibles, son injustos. Básicamente, Dios es injusto. Y ese es el problema con las criaturas libres. Dime tú qué adolescente no es el que se queja de mis papás son injustos, me están reteniendo, no me dan lo que quiero, no me entienden. Y creo que es en mucha parte un microcosmos de lo que pasa con nosotros. Y yo creo que la pregunta más importante en el reino de los cielos en ese momento fue no si Dios existe o no, porque eso es obvio, lo estaban viendo. La pregunta más trascendental para los ángeles es posiblemente el problema del mal, la justicia de Dios. ¿Es Dios justo o no? Porque ya lo estaban viendo. No es el mismo problema que tenemos aquí de que no vemos a Dios. Ellos ya lo habían visto, están en su presencia, pero dudan de su bondad y de su justicia, y ahí es donde entra esta rebelión. Entonces, si Satanás de hecho logra convencer a estos ángeles de que merecen algo mejor y de que Dios es injusto, entonces sucede una rebelión masiva. Por cierto, algunos dirían, bueno, ¿no es algo tonto rebelarte contra un ser omnipotente? Yo creo que Dios en su sabiduría escondió su omnipotencia de su creación, de sus seres creados,
precisamente para que no tuvieran que darle una lealtad fingida, para que fueran realmente libres de darle un amor verdadero a Dios y tenían libertad entonces de ejercer su libre albedrío, y eso es lo que hicieron y se rebelan contra Dios. Bueno, Cris, ¿y qué opciones tiene Dios para responder a esta situación? ¿Cómo responde con justicia? ¿O por qué no simplemente los explota y ya? Los esfuma, ¿no? Así. Pf. ¿Y Dios podría hacer eso, sí o no? Sí. Dios es omnipotente y los ángeles no. Los ángeles son creación, Dios es creador. Pero precisamente la respuesta de Dios es muy interesante. Lo que Dios no hace es muy notorio, y lo que Dios no hace, como bien has notado, Moni, es que no los esfuma, no elimina no los destruye. Y esto tiene sentido inmediatamente, porque si Dios los hubiera destruido de inmediato y los esfuma, ¿sí? Eso no habría resuelto la cuestión de su bondad. ¿Estás de acuerdo? Eso no habría resuelto el problema. Los que se quedaron, los ángeles que se quedan fieles a Dios, hubieran visto eso y hubieran dicho, wow, si yo me rebelo, me toca lo mismo. Y entonces, ¿qué sucedería? Que tendrían que tener una lealtad fingida a Dios. Y una lealtad fingida siempre es una rebelión buscando su oportunidad. Sí, es la ley del más fuerte, no. Sí, si Dios simplemente hace eso, es la ley del más fuerte. Me voy a cuadrar, porque si no me van a, como decimos coloquialmente, apachurrar el nido. Sí. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Dios no le interesa que los ángeles que quedaron libres le finjan lealtad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es como con cualquier criatura con libre albedrío: hay que convencer, hay que enseñar qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan. Gracias, Cris. En esta pregunta vienen dos preguntas, pero por la primera, es decir, ¿qué significa Satán? Es la primera, el significado. Y la segunda es, ¿por qué Satanás quiere probar su rebelión acusándonos, sabiendo un poco de la primera pregunta? Por eso te hago esas preguntas. Sí, buena pregunta. Satanás, obviamente el diablo tiene varios nombres, pero los más característicos es que su nombre significa acusador o adversario. Entonces, Satanás se rebela porque piensa que merece algo mejor, y eso convence también a otros, buena cantidad de ángeles de lo mismo. Y no es sorpresa que tratara de defenderse afirmando que su condena que Dios dicta sería algo injusto. Y entonces se convierte en, como dice Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Zacarías 3:1 también dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Tenemos también la historia que ya hemos mencionado de Job, donde Job es acusado por Satanás. Satanás busca acusar a Job y le dice: bueno, sí, Dios, qué bueno que sea muy fiel Job, pero quítale y quítalo de su burbuja en lo que lo has puesto, y vas a ver si no reniega de ti y no piensa que también eres injusto, igual que yo. Y bueno, ya hablamos de esa historia, no la vamos a repetir. Entonces, el punto central de esto es que
al acusarnos a nosotros y al nosotros rebelarnos en contra de Dios, estamos también justificando el argumento de Satanás de decir, sí, es injusto Dios, porque a Satanás no hay nada que le agrade más que decir, tus mandamientos son incumplibles, nosotros no los podemos cumplir y mira a tus pobres criaturas ahí en la tierra. También tienen libre albedrío y tampoco los pueden cumplir. Por eso eres un Dios injusto. Ese es el argumento de Satanás. Ese es el punto central de Satanás. Y una buena parte de los ángeles se creyeron ese argumento. Por eso se rebelan. ¿Qué podríamos hacer aquí, Cris? ¿Cómo podríamos conquistar a Satanás? Bueno, el capítulo 12 de Apocalipsis también nos dice que como cristianos, en la medida en que continuamos portando fiel el testimonio de Jesús en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las pruebas, y nos seguimos manteniendo fieles en medio de eso, en vez de justificar el argumento de Satanás, estamos invalidando el argumento de Satanás y estamos humillándolo y estamos justificando el juicio de Satanás. Eso es lo que estamos haciendo. Los cristianos vencemos a Satanás no solamente por la sangre del Cordero, sino también por medio de el testimonio de nuestro como cristianos. Cuando un cristiano muere sin negar a Jesús por su fe, está humillando a Satanás de la manera más fuerte y severa que se pueda humillar al diablo. Y eso es precisamente lo que hace Job. Job, a pesar de que tiene todo en su contra y no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando, se mantiene fiel. Entonces, creo que mientras el cristiano se mantiene fiel a su testimonio, a la verdad de la muerte y la resurrección de Jesús hasta la muerte, entonces conquistamos a Satanás. De hecho, hay un pasaje muy interesante, 1 Corintios 6:3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Y por qué vamos a juzgar ángeles? ¿Cuál es la razón por la que Pablo dice, ustedes humanos que son inferiores en poder, que no fueron creados en medio de la presencia de Dios, nunca han visto a Dios, ustedes están calificados para juzgar ángeles? Y uno diría, yo cuando leí esto, Moni, la primera vez, no lo entendí, muy honestamente. Y cuando uno lee esto y hay que entender el principio que está detrás, hay un principio bíblico que está detrás del por qué vamos a juzgar ángeles y otros humanos también caídos. Y el principio es este. El principio es que aquellos que han tenido menor evidencia de Dios, pero que le han sido fieles, van a estar calificados para juzgar a aquellos que tuvieron mayor evidencia, pero que se rebelaron contra Dios. Y lo vemos esto, y van a decir, bueno, esto te lo sacaste de la manga. No, viene en Mateo 12. Aquí en Mateo 12, 38 al 42, vemos que los fariseos le están puyando a Jesús y tratando de hacerlo caer y le dicen, lo retan. Muy parecido a lo que hacen mis amigos ateos hoy en día. Le dicen, danos algo de evidencia, haznos una señal para que creamos. ¿Y Jesús qué hace? Sí, tengan, aquí les saco una paloma del sombrero. No, Jesús los trata muy severamente y les dice, esta generación mala y adúltera pide evidencia, pero no se le dará evidencia. Y luego, no solo les dice, no les voy a dar evidencia, les dice, y cuidado, porque ustedes van a ser juzgados. Y les da aquí el principio a manera de 2 ejemplos. Y ahí te van los 2 ejemplos.
Primero dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué pasaba, Moni, cuando Dios mandaba normalmente un profeta a un pueblo corrupto? Lo querían matar. No, y no lo querían matar, casi siempre lo mataban. Pero aquí sucede un milagro, nada más con un milagro. Va Jonás con los hipercorruptos ninivitas, les predica y adivina qué, se convierten por la pura predicación de Jonás. Y dice Jesús, esta gente de Nínive que tuvo tan poca evidencia que con la evidencia nada más de Jonás se convencen de que Dios existe, estos van a juzgarlos a ustedes, fariseos, porque he aquí alguien mayor que Jonás y ustedes no creen. Apuntándose a sí mismo, Jesús diciendo, aquí estoy yo, Dios en carne, y no lo ven. Por eso está la gente de Nínive, que tuvo menor evidencia, va a ser juzgada, va a juzgarlos a ustedes, que tuvieron mayor evidencia, porque aquí estoy yo enfrente de ustedes. Y les da otro ejemplo para que les quede bien clarito. Dice de manera similar, dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Esta reina viajó cientos de kilómetros porque escuchó por ahí rumores de que había un hombre de Dios sabio llamado Salomón y quiso conocerlo para saber más de Dios. Y entonces Jesús les dice, esa reina, ¿sí?, que tuvo tan poca evidencia y que viajó miles de kilómetros solamente para escuchar un poco de la palabra de Dios y ver si tenía razón este rumor que estaba escuchando, ella los va a condenar a ustedes. No, estas son palabras fuertísimas, los va a condenar a ustedes porque hay aquí alguien mayor que Salomón y ustedes no lo ven. Ese es el principio bíblico. Y yo me imagino que los ángeles que están viendo esto, que ven el contraste de los ángeles que se rebelaron y cómo están básicamente nadando en el pecado, y que ven que hay mucha gente que ha sufrido indeciblemente en esta tierra y siguen amando a Dios. Y aquí creo que cabe mencionar un momento de sobriedad, porque el juicio final, yo creo que en el juicio final Dios va a tener muy poco que decir. Los que vamos a hablar mucho más van a ser los mismos creyentes que estuvieron en esta situación. Y pienso aquí en tantos mártires que han sufrido tanto, y me imagino el juicio final que haya tal vez por ahí algún ateo que haya sufrido de cáncer o que haya perdido algún hijo y levante su puño contra Dios en el juicio final y le diga, Dios, eres injusto. Mira, yo sufrí de cáncer y perdí esto y perdí lo otro. Y se van a levantar gentes que han sufrido lo mismo o más y van a decir, momentito, yo sufrí igual que tú, yo sufrí más que tú. Y sigo amando a Dios, seguí amando a Dios y aquí estoy. ¿Cuál es tu punto? Y Dios no va a tener nada ahí que decir. Y creo que esa es una gran conquista, porque Romanos afirma algo muy impresionante también. Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cada vez que estamos en esta situación difícil y seguimos amando y obedeciendo a Dios,
estamos aplastando a Satanás bajo nuestros pies. Y déjame hacer un paréntesis rápido ahí, Chris. Trayendo esto un poco a la vida cotidiana, ¿qué les puedes decir a los que nos están viendo o escuchando? ¿Cómo lo traen a su vida del día a día? Porque es muy fácil escucharlo de los ángeles, de el juicio, lo que va a ser. Pero el día a día, ¿cómo lo traes? O sea, tengo muchos ejemplos que dar, pero quiero que tú los digas. Yo creo que tú eres más experimentada en eso porque honestamente yo creo que tú has sufrido mucho más de lo que yo he sufrido. Yo creo que tú eres una de las personas que más has sufrido y de manera práctica tal vez puedas hablar de esto con mayor autoridad de la que yo pueda hablar. Pero déjame darte un ejemplo y después te quiero dar la palabra. Cuando estuve en la maestría, tuve un compañero y nos hicimos amigos brevemente y su nombre era Michael Moyles. Y cuando estábamos cursando la maestría, él ya tenía cáncer en el cerebro y había luchado ya por lo menos 6-7 años contra el cáncer. Y era una manera de cáncer muy agresiva porque lo operaban, le abrían el cráneo, lo operaban, le daban tratamiento y estaba bien por un tiempo y otra vez volvía. Y así fueron varios ciclos. Y me acuerdo que se sentó un día en la cafetería donde precisamente estábamos con el doctor Clay Jones hablando de este problema del mal y estábamos hablando de esto. Y no se me va a olvidar lo que le dijo el doctor Clay Jones porque le dijo esto. Le preguntó, Michael, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué llevo 7 años con esto? No voy a renegar de Dios, pero llevo 7 años con esto. Y muchos cristianos piensan, pues algo ha de haber hecho, Dios lo está castigando. Y yo creo que hay muchos cristianos piadosos que no han cometido alguna maldad para merecer tanto sufrimiento, pero simplemente Dios los deja sufrir igual que a Job, porque esos van a ser los testigos más importantes en el juicio final. Van a ser los que van a aplastar a Satanás en el juicio final y a los ángeles caídos, porque no van a dejar argumento libre para ellos, para que ellos puedan decir, Dios es injusto. No va a haber pie a eso. Y te cedo ahora la palabra. No, pues el ejemplo que yo daría sería igual. Todas las personas que están sufriendo, que somos todos estamos sufriendo de alguna manera, otros más, otros menos, otros extremadamente fuera de lo que ellos mismos piensan aguantar, al grado de que hay personas ahorita mismo pensando en quitarse la vida o en salirse de su casa o en terminar una relación familiar o problemas más fuertes, ¿no? De drogas, de todo lo que te puedas imaginar. Sí. Y yo creo que traerlo aquí pues a la vida real, todo esto de conquistar a Satanás es exactamente eso, cuando estás en tu punto sufriendo y desaparecen todas las personas alrededor que pensabas que te iban a ayudar o sientes que puede que tengas la culpa, no tengas la culpa, lo que sea que estás viviendo, que te pones de rodillas y entregas toda tu confianza a Dios y le amas y lo haces aunque no haya respuesta inmediata, aunque haya respuesta al día siguiente o en 5 años o en 7 años. Dios nunca falla. Dios nunca falla y eso yo lo he vivido en carne propia. Lo he vivido muy fuerte y he entregado mi vida a Dios en mis peores momentos. No he dejado de confiar en Él y Él siempre ha respondido. Entonces yo creo que también hay que traer estos temas a la vida real, ¿no? Hacerlo real. Y es una forma de humillar al diablo. Lo has dicho muy claro y voy a repetir, esto no es mío, no estoy descubriendo nada nuevo, pero yo he aprendido y esto lo vimos de nuevo voy a traer a colación a mi mentor, el Dr. Clay Jones. Y cuando estudiamos este tema, él nos dijo, les voy a decir cuál es su
mayor momento en la vida. Pero voy a empezar diciéndoles cuál no es su mayor momento. Dice, su mejor momento no es cuando obtenemos felicitaciones de nuestros jefes o promociones, o obtenemos posesiones o compramos el auto de nuestros sueños o la casa que siempre soñamos, o tenemos la boda que siempre quisimos en el lugar soñado y nos vamos a la luna de miel que siempre quisimos, o cuando nuestros hijos estudian la carrera y se gradúan, o cuando tienes a tu primer hijo o a tu primer nieto. Ese no es tu gran momento. Esos son momentos pasajeros. Pero momentos eternos de grandeza y tu mayor momento en la vida, vas a saber cuál es, porque va a ser el momento en que más estás sumido en la miseria, en el sufrimiento, en la tristeza, en el dolor, y sigues amando a Dios. Ese es tu gran momento. Ese es el momento que más le agrada a Dios, porque estás haciendo de Satanás un pobre ser destrozado. Lo estás humillando y lo estás minimizando al máximo. Y por eso Pablo escribe en Efesios 3:10, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios está usando a los cristianos que sufren y se mantienen fieles para educar no solo a los otros seres humanos, sino a los seres celestiales que nos están observando. Fíjate, Dios está resolviendo el problema del mal y el problema de la justicia y la objeción a su justicia aquí en la tierra. Y la derrota de Satanás en el cielo y de los ángeles que le siguieron ocurre aquí en la tierra. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre por medio de la muerte de Jesús en la cruz, lo cual sucede en el planeta Tierra. Y de esa manera Dios crea la tierra, resuelve el problema de la rebelión celestial en la tierra. Y si la línea de tiempo y los argumentos que hemos presentado son correctos, entonces la derrota de Satanás por Jesús está enseñándole a los ángeles que Dios tenía razón desde el principio. Y Dios simplemente, lo único que tuvo que hacer es crear seres con libre albedrío, con menor evidencia de su existencia, pero con suficiente evidencia de que Dios les ama, y allí están. Me viene una cita de C.S. Lewis que es impresionante en esto. C.S. Lewis en Screwtape Letters, a veces traducido al español como Cartas del Diablo a su sobrino, donde C.S. Lewis, por cierto, para los que no lo conocen, el creador de las Crónicas de Narnia, que se conoce por cuentos infantiles, pero es mucho más conocido porque era un ateo que se hace cristiano ya en su edad adulta. Y escribe una serie de cartas ficticias donde enseña de estos temas de ocultismo, de demonología, donde utiliza la relación entre dos demonios, entre un demonio maestro y un demonio junior o mentoreado. Un mentor enseña a un demonio menos experimentado y el demonio más experimentado le escribe una carta, que era su sobrino, por cierto, y cuando se refiere a Dios, por cierto, se refiere a Dios como el enemigo. Y dice algo parecido, voy a parafrasearlo, dice, mi querido sobrino, le dice, nunca
nunca nuestra empresa como demonios está más en peligro que cuando una de estas pequeñas criaturas del enemigo se sienten abandonadas por él. Se sienten que han perdido todo y aún así le obedecen. Chris, para concluir ya el tema, porque se nos está acabando el tiempo, yo creo que un agnóstico, un ateo te preguntaría, bueno, ¿y nosotros qué beneficio ganamos de que resuelvan sus broncas aquí? Bueno, el problema es que la cuestión de la salvación no atañe nada más a los ángeles caídos. Dios está resolviendo el problema de la justicia en el cielo y de paso está usando la rebelión de Satanás para un bien. ¿Y cuál es ese bien? Está enseñándole al resto de las criaturas libres que quedaron que la rebelión no prospera. La rebelión fue una pésima idea y yo creo que después de la resurrección los demonios se han de haber vuelto locos de ver que básicamente su tiempo estaba contado. ¿Qué le diría a algún amigo ateo o agnóstico? Le diría, Satanás es real. Hay demasiada evidencia de que se ha revelado en este mundo. Y hay mucha documentación de que el diablo ha actuado. ¿Sí? Y eso nos debe dar pie a tomar en serio también la vida de Jesús, donde mucho de su ministerio se dedicó a echar demonios. Y no son cuentos. Tenemos eso por escrito y por ahí tenemos un artículo en veritasfidei.org de que estos exorcismos no fueron cuentos inventados por la iglesia primitiva. Y el punto aquí es que hay algo más allá y va a haber justicia. Nadie da el ancho y Satanás va a ser juzgado. Y yo le diría a mis amigos ateos agnósticos, vean a Satanás, vean lo que va a pasar y como dice mi papá, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es. Porque viene el juicio. Y nadie va a estar libre de eso, al menos que haya alcanzado la misericordia de Dios por medio de aceptar el mensaje de la deidad, muerte y resurrección de Jesús. Pues muchas gracias, Chris. Con todo este background les hacemos entender qué pasó en el cielo, de dónde vienen los demonios, que vamos a hablar en los siguientes programas, y las prácticas de ocultismo que son peligrosas. Todo eso vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a hablar de algunas experiencias que hemos tenido. Vamos a hablar un poco más de la naturaleza de los ángeles, la naturaleza de los ángeles caídos, de Satanás, y vamos a hablar un poco de guerra espiritual y de cómo defendernos contra estos ataques del maligno y de sus seguidores. Pues muchísimas gracias a todos. Chris, muchas gracias por el honor. Hoy tuve pocas palabras porque todo lo dijiste increíble. Muchas gracias otra vez por enseñarnos. Gracias a ti, Moni. Es un honor estar cada vez aquí contigo, a tu lado, y es un honor poder llegar hasta sus hogares, sus autos o donde sea que nos vean o nos escuchen. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y hasta la próxima. Cerramos con una oración. Amén. Señor bendito, gracias porque a pesar de que, como dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, tú eres más grande. Y, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú estás de nuestro lado, estamos del lado ganador, Señor, porque tú ganaste ya la guerra en la cruz. Gracias por ese sacrificio de Jesús y gracias que nos dejas
la esperanza de la resurrección y la vida eterna por medio de Él. Te damos gracias y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.